madre de Plaza de Mayo. Le pedimos a Víctor Hugo Morales unas palabras. Muchas gracias, Luis. Un saludo para todos. Estoy muy emocionado. Me puse a tomar algunos apuntes para dirigir lo que voy a decir, porque siento que en algún momento puede ser desbordante para el espíritu de cualquier persona la emoción que ustedes instalan. La emoción que es esta mujer. ¿Cómo estás tan tranquila, Eve? ¿No vas a hacer llorar a todos si vos estás? Porque tengo la conciencia tranquila. Tan campana. Estaba en el que respetables personas, por cierto, han objetado que se entregue este premio. Y mientras pensaba en esto hice una nota periodística con Cáritas, con el director ejecutivo de Cáritas. Y me preguntaba si mañana algunos medios dirán que Cáritas hace lo mismo que las Madres de Plaza de Mayo. Y que otras 70 instituciones están abocadas a ver cómo se puede hacer más linda para nosotros, la vida de los que nada tienen, la vida de los que caminan con el barro entre los dedos y de pronto se encuentran con un piso decente y con una mesa digna donde sentarse a compartir la comida. Y si lo hace Cáritas, y si lo hacen 70 instituciones más, ¿qué es lo que hemos estado discutiendo? ¿Qué es lo que han estado queriéndonos instalar? Entonces pensaba en el contexto, ese que mañana seguramente no tendrá lugar en algunos medios. ¿A qué contexto atendemos? ¿Al que crean determinados medios de comunicación? Haciendo la pregunta de si en este momento se le puede entregar el premio a Eve. Siempre Eve ha tenido problemas para tener posibilidades de recibir un premio. Cuando el periodismo, nosotros los periodistas callábamos la verdad, ella era con sus compañeras la gran periodista que le decía a la Argentina y al mundo lo que no queríamos escuchar. Del periodismo esperamos la verdad en toda la dimensión. Y las únicas que decían esa verdad eran ellas, no éramos los periodistas. En ese contexto no hubiera sido posible darle un premio a Eve, no hubiera habido ni concurrencia. En este contexto en el que determinados medios nos dicen que no es políticamente correcto entregarle un premio a Eve, yo me pregunto si atendemos a ellos, a ese contexto, o atendemos el contexto que crea la percepción de nuestros corazones, la percepción que tenemos en el alma y que nos hace gritar desde adentro que Eve merece mucho más que ustedes hagan el camino que hagan como periodistas, y ni hablar de nosotros, los que tropezando hemos hecho nuestro camino de periodistas, porque ella siempre dijo la verdad, porque nunca estuvo comprometida con otra cosa que no fuera la verdad. Y nosotros, y ustedes lamentablemente, y el periodismo en general, lo que llamamos el periodismo, va a estar muchísimas veces contaminado y no va a poder decir la verdad, porque le faltará coraje, porque habrá negociado, porque se habrá entregado, porque tendrá un problema de pertenencia por el cual no puede apartarse de los sectores sociales que lo tienen bajo control, y entonces tiene mucho miedo de que lo señalen de alguna manera. Eve, como periodista, nunca tendría problemas en decir la verdad. Es muy probable que en la desmesura que la caracteriza, en su pelea frontal, en su manera de no andar midiendo ni dando vueltas como damos nosotros para buscar las palabras, haya cometido errores y que los vaya a seguir cometiendo. O sea, alguien podría objetar los errores de quien los comete desde el dolor de lo que le robaron, desde lo que le quitaron, cuando nosotros nos equivocamos todos los días, desde el simple ejercicio de una nota escrita en la tranquilidad de nuestra casa o desde un micrófono en el que vivimos la comodidad del desarrollo normal de nuestro periodismo. Ahora que lo podemos hacer así, cuando antes tuvimos que callarnos la boca, tuvimos que acobardarnos, tuvimos que negociar, tuvimos que de alguna manera silenciarnos a nosotros mismos en América Latina en general.
Yo creo mucho más en el contexto de nuestros corazones. Yo creo en el contexto que ustedes le están dando la entrega de este premio. Y seguramente millones de personas que a través de la televisión se van a enterar de este episodio. El contexto en todos los órdenes lo creamos nosotros, la libertad de conciencia, la grandeza de los corazones y la posibilidad de ser agradecidos para esas personas que son superiores siempre en la sociedad, y son superiores porque tienen más coraje, porque tienen mucho menos para perder, desde que en general, como ellas, lo perdieron todo el mismo día que perdieron a sus hijos. Pensaba en el contexto de los trabajadores de prensa de hoy. ¿Es ese el contexto en lo que estamos trabajando hoy? ¿O el contexto es el de ustedes, los muchachos jóvenes que van a hacer el periodismo de mañana? A mí me gusta el contexto de ustedes porque por lo menos tienen sueños, por lo menos tienen la idea de que en este momento no van a negociar y ojalá que la vida los ayude a que así sea absolutamente con nada. El contexto periodístico no es el de este periodismo excitado en sus diferencias. El contexto periodístico es el de ustedes, en los que todavía sueñan con que la profesión que nosotros no hemos podido hacer y concretar sí podrá ser realidad cuando ustedes tengan un micrófono, cuando ustedes tengan una cámara, cuando ustedes tengan una pluma. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde hay más verdad? En estos medios de las Madres de Plaza de Mayo, la producción de radio de las Voces de la Madre, la revista Sueños Compartidos, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, ¿habrá menos verdad en todo lo que hace Eve con sus muchachas que en lo que nos dicen los medios dominantes? ¿Será que realmente ellos dicen la verdad y no es el caso de Eve y de sus compañeras? A mí me parece que hay mucha más verdad en Eve que en todo lo que dice un buen sector del periodismo. Esta explicación inesperada y generosa de la facultad para que entregue este premio, y que venía pensando en el camino, ¿a cuál de las mujeres, porque eso lo vamos a descubrir a continuación cuando ella hable, a cuál de las mujeres que es Eve le estaré entregando el premio? A la dulcísima mujer que muchos se sorprendieron el otro día en un programa de televisión, que puede hablar desde la ternura, desde la transparencia, desde la más absoluta credibilidad, sincera y medida en cada una de sus expresiones. ¿O será que le entregaré el premio a la Eve que es una topadora, a la Eve que es Eve como no existirá nunca otra igual, a la Eve que pelea bajo la lluvia, bajo los rayos, dando vueltas a la plaza, en un púlpito, equivocándose, acertando muchas veces, pero ayudándonos a todos a encontrar finalmente un camino de verdad? Ella va a decidir cuando se ponga a hablar, y cuando ella desde su espontaneidad decida si va a ser la dulcísima persona que es y que la mayoría no sabe que es Eve de Bonafini, o la luchadora que va al frente como si fuese exactamente una topadora. Y por último, quiero decir, Eve, que el premio Rodolfo Walsh, para mi alma, para mi corazón y para el de todos los aquí presentes seguramente te corresponde. Walsh escribió la carta más ejemplar de toda la historia del periodismo. Walsh simbolizó lo que todos los periodistas quisiéramos ser si naciéramos de nuevo. No hay una medida más alta de la ética y del jugarse y de la capacidad intelectual, todo dado al mismo tiempo en un solo hombre, como Rodolfo Walsh. Por eso el premio lleva este nombre. Y él escribió la carta más famosa, más célebre, más dolorosa y más ejemplar de la parte más trascendente de la historia de los argentinos. Y me preguntaba, ¿quiénes merecen el premio? Sino aquellos que hubiesen firmado seguramente la carta. Pasando loas a lo que era la organización del Campeonato del Mundo de Fútbol, creyendo que esa era una